Como les decíamos, hablamos de ocio juvenil. Vamos a hablar de los campamentos de verano porque no queda tanto para que lleguen cada año miles de jóvenes estudiantes menores de edad, vienen a la provincia de Huesca o se quedan en la provincia de Huesca para pasar parte de sus vacaciones con estos programas educativos, de ocio. Bueno, pues no queda tanto y además desde hace un año el Gobierno de Aragón endureció el decreto para regularlos, así que queríamos hablar con una empresa que lleva más de 30 años organizando estos campamentos y que también es centro homologado para acreditar, para expender esas acreditaciones para monitores de tiempo libre. Hablamos de la empresa Sargantana de Canfrán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Patricia Sureda, que es una de sus socias fundadoras. Exacto, sí. Y decíamos, los campamentos de verano no queda tanto y ya, de hecho, dentro de nada, todas las personas que quieran ser monitores de tiempo libre para ellos necesitan una acreditación y además teniendo en cuenta que el decreto ha cambiado y se ha endurecido. Así es. En los últimos años pues lo que se ha intentado sobre todo ha sido mejorar las condiciones de seguridad, de control con las que se realizan las actividades de tiempo libre, infantiles y juveniles, y por lo tanto pues se ha ido revisando la legislación. El último decreto que regula las actividades de tiempo libre pues es de abril del 2018 y la última normativa que regula las escuelas de tiempo libre, que podemos facilitar la formación a esos perfiles de monitores y directores, pues es también del 2018, de octubre de 2018, o sea que estrenamos normativa. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Han cambiado en este año? Pues bueno, como decía, básicamente se trata de conseguir cada vez unas condiciones más rigurosas de seguridad, de control, ¿no? Han cambiado pues muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos pues tiene que ver mucho con la seguridad, ¿no? Los lugares donde se realizan las actividades pues tienen que reunir una serie de requisitos, no pueden estar en cualquier sitio, están supervisados por el Gobierno de Aragón. Porque antes quizás había campamentos que, bueno, pues aquí hay una explanada sin bosque en medio de la montaña, aquí podemos acampar, ya no es así. Ya no es así, no es así, se tiene muy en cuenta pues los factores de riesgo de proximidad, ¿no? Pues hay carreteras, si hay ferrocarril, si puede haber pues ríos cercanos, ¿no? Si hay algún tipo de condicionante en la naturaleza que pueda provocar cambios que afecten incluso pues las masas boscosas, ¿no? Que a veces pues pueden ser muy vulnerables en verano, pues como riesgo de incendios y demás, y por lo tanto todas estas características están bajo supervisión, ¿no? Tenemos que decir que en nuestra comunidad es una de las comunidades que más se ha renovado en estos aspectos, que más interesada está en que las actividades se lleven a buen término y que se realicen desde unas condiciones seguras y que están haciendo un trabajo de supervisión bastante interesante en este sentido. Porque en la provincia de Huesca hay hay cientos de campamentos, miles de estudiantes que acuden y acuden también de otras partes de España. El Pirineo es también atractivo para el resto de comunidades. Así es, tenemos que pensar que el Pirineo aragonés pues lógicamente ofrece un entorno de muchísimas posibilidades donde poder pues vivir esa experiencia de contacto con la naturaleza, donde poder realizar pues todo tipo de actividades al aire libre, donde poder realizar también pues deportes de montaña, y por lo tanto pues ese entorno privilegiado es un núcleo de atracción importante para todos los jóvenes, ¿no? No solamente de Aragón, sino pues vamos a decir que de toda España, ¿no? Incluso pues nosotros es frecuente que realicemos actividades con nuestros homólogos los franceses, ¿no? O sea que se hacen actividades también un poco pues a ambos lados del Pirineo. Con alumnos tanto de franceses como españoles. Así es, una de las cosas que más demandan los padres hoy en día pues es esa multiculturalidad, ¿no? El que los niños pues además de vivir esas experiencias, ese contacto con el medio, pues puedan también aprender los idiomas, ¿no? Creo que somos una generación un poco fruto de lo que ha sido una educación un poco deficitaria en esos aspectos y por lo tanto ahora pues hay obsesión queremos, por aprender idiomas. un poco sí, queremos que nuestros hijos pues aprovechen al máximo, y si además de cubrir necesidades pues de animación o de diversión pues puede también facilitar el desarrollo de la comunicación en otros idiomas, pues muchísimo mejor, ¿no? Y entonces pues bueno, también se organizan actividades de ese perfil. ¿Cuál es el abanico de oferta de campamentos? ¿La mayoría son de idiomas o más de naturaleza, también campamentos de trabajo? Tenemos un poco de todo, la verdad, porque
porque bueno, nosotros nos dedicamos, como decías, a estas actividades profesionalmente desde hace más de 30 años y por lo tanto, pues bueno, hemos ido probando diferentes fórmulas y la verdad es que prácticamente todas funcionan, ¿no? El corte un poco de las actividades pues puede ser, por una parte, actividades de contacto con la naturaleza, ¿no? Como decíamos, que es un recurso importante y sumamente atractivo. Ahí estamos viendo algunos de los campamentos, ¿verdad? Eso es. Luego tenemos unas actividades que son de corte un poquito más aventurero, ¿no? Ahí estamos viendo gente escalar, rafting, barrancos, cositas igual un poco de iniciación para chavales más jóvenes, de, vamos a decir, 8 a 14 años o de 12 a 14 años, pero de 14 a 17, pues bueno, ya coincidiendo con ese momento psicosocial que es la adolescencia, donde el joven pues lo que quiere es experimentar adrenalina en estado puro, pues bueno, las actividades pues también van siendo un poquito más cañeras, vamos a decir, ¿no? Porque ¿cuál es la edad para empujar a nuestro hijo a que vaya a su primer campamento? ¿En qué horquilla? Bueno, nosotros siempre hablamos de que la primera infancia es una edad que influye muchísimo en lo que la persona va a ser y que hay muchos aspectos convivenciales y de comunicación que no se pueden desarrollar en los otros ámbitos educativos, como son la familia y la escuela, y que a través de la convivencia pues aprendemos a mirarnos en el espejo de los demás. Por lo tanto, esa primera infancia puede ser un poco la antesala de lo que luego va a suceder en la persona. Creemos que todo lo que se haga antes de la adolescencia es una inversión en que luego esa adolescencia, que es un momento, pues como sabemos, difícil, ¿no? Con mucha controversia por la situación que viven los jóvenes, ¿no? Pues tanto hormonal como social y cultural, pues creemos que toda inversión que se haga previamente pues es un aval de su futuro, ¿no? Entonces, esa primera infancia creemos que, por supuesto, el niño tiene que estar arropado por su contexto familiar, pero las actividades de tiempo libre son muy recomendables, ¿no? Quizá de menor duración, porque y a lo mejor hay esa angustia a veces de separación, que los niños no están muy cómodos si las actividades son largas, echan de menos pues, sus rutinas o sus contextos más familiares. Entonces, pues hablaríamos de que primera infancia, las actividades de tiempo libre son muy necesarias. ¿Eso es una edad? Primera infancia estaríamos hablando de 0 a 6 años. Segunda infancia, 6-12 años, ya es una edad ideal para poder hacer las actividades de tiempo libre, porque los niños ya tienen otras cotas de autonomía, tienen unas necesidades, el momento educativo por excelencia, el acontecimiento educativo por excelencia en la segunda infancia es la socialización. Por lo tanto, en este tipo de actividades pues promueven muchísimo el desarrollo personal, el contacto con los demás y, como decimos, pues aprendemos a conocernos un poco mirándonos en el espejo de otros, ¿no? Y luego, pues por supuesto, después de esa segunda infancia, 6-12 años, aparece pues ya la preadolescencia, 12-14, y la adolescencia, que sabemos cuándo empieza, ¿no? Pero, que empieza con la pubertad, pero no sabemos cuándo termina, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la horquilla de edad es muy amplia y que cada momento pues tiene sus necesidades. Por lo tanto, lo que en las organizaciones que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo debemos hacer es ajustar muy bien las propuestas que hacemos pues a las características de cada uno de esos momentos o de esas edades, Por ¿no? ejemplo, un campamento, pues ya que sea pues más de una semana y pasando la noche fuera de casa, durante toda esa semana, esos 15 días, ¿a partir de qué edad? Bueno, ya a partir de los 7-8 años los niños están muy a gusto en estancias de aproximadamente una semana. Nosotros ya desde hace tiempo solemos hacer las actividades de domingo a domingo, por varias razones, ¿no? Porque luego, si los niños quieren repetir otro tipo de actividad, incluso pues con nosotros, ¿no? Que se da el caso en muchas ocasiones, pues pueden estar más tiempo y pueden probar otras propuestas, ¿no? Con otros matices o con otros contenidos o con otros ejes temáticos. Pero el formato de domingo a domingo pues posibilita también a los padres, ¿no? Poder acceder a una situación, poder acceder a una actividad que al final es aceptable económicamente, ¿no? Porque muchas veces pues, no tienen un hijo, tienen más, ¿no? Entonces es una actividad complementaria, es un artículo de lujo, ¿no? En el tiempo que hemos vivido, donde hemos tenido que revisar todos pues, nuestras cuentas y hacer virguerías, ¿no? Pues para poder llegar un poco a cubrir las necesidades de los niños y las nuestras propias, pues bueno, pues hemos probado a cortar un poquito las actividades y por lo tanto pues nos ha funcionado
funcionado bien, creemos que la gente está conforme con la propuesta y la hemos mantenido de momento. También tenemos actividades más largas. Las actividades más largas pues, pueden ser o bien los campos de trabajo, actividades con chicos más mayores, ¿no? Las actividades de intercambio con otros países, ¿no? Que se rentabiliza de alguna manera pues, los viajes o se rentabiliza de alguna manera el esfuerzo que hacen, un poco de comunicación, ¿no? Pues son más largas, pero normalmente ese formato de domingo a domingo nos está funcionando muy bien. Y luego, cuando un campamento ya es un poco más largo, 15 días, también es eso de, pues a mitad del campamento, la visita familiar. A veces también hay opiniones a favor y en contra de si eso es necesario, si eso es contraproducente. Sí. Bueno, nosotros realmente estamos abiertos a que vengan los padres a visitar a sus hijos en cualquier momento, ¿no? Porque son suyos, ¿no? Y porque además pues, nos gusta visibilizar lo que hacemos, nos gusta hacer una actividad inclusiva donde todo el mundo es aceptado y donde es bien recibido en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros los tenemos las actividades muy bien planificadas previamente, pero siempre intentamos luego matizarlas en muchos aspectos con el grupo, ¿no? Para que hagan el programa suyo, para que las actividades se acerquen más a sus intereses, para que se sientan más protagonistas. Por lo tanto, pues bueno, todo ese proceso a nosotros nos parece que es bonito y que es digno de visibilizarse. Entonces, vivimos en un sitio muy agradable, ¿no? Hacemos las actividades en un sitio muy agradable, que es Canfrán, Canfrán Estación, Canfrán Pueblo, un sitio muy visitado, ¿no? La estación de Canfrán, pues creo que después del Pilar de Zaragoza debe de ser de lo más visitado de Aragón. Y por lo tanto, pues bueno, pues si los padres quieren venir, estar con nosotros, convivir con nosotros, participar, pues siempre encontrarán un hueco para ser bien recibidos y para integrarse en nuestra actividad. Esto en cuanto a los chavales, los niños, pero comenzábamos hablando también de los cursos, de los monitores, de los campamentos, monitores de tiempo libre, porque ahora ya van a empezar algunos cursos de los que están homologados por el Gobierno de Aragón, creo, pues para certificar y que estos monitores sepan lo que tienen que hacer. Eso es. Con el cambio de normativa que hablábamos, pues también se es más exigente con la titulación y con las ratios de los monitores, ¿no? Se exige que haya un 75% de los monitores titulados, se exige que los directores de tiempo libre pues tengan la acreditación necesaria. Entonces, pues bueno, todo esto se exige también un certificado favorable de no tener antecedentes penales en delitos sexuales, se exige un responsable de sanidad, se exige un responsable de seguridad que active los protocolos dispuestos para ello. ¿Todo esto es ¿con el último decreto? ¿O? Sí, con el último decreto. Entonces, por lo tanto, todo esto pues conforma incluso pues algunas nuevas materias, vamos a decir, ¿no? En estos momentos, como decíamos, ha salido la nueva legislación, el nuevo decreto que regula las escuelas de tiempo libre. Entonces regula lo que es una escuela de tiempo libre, qué requisitos o qué condiciones tiene que reunir para serlo y para dar una formación de calidad. Tiene que haber pues una serie de profesores titulados con titulación universitaria, por ejemplo, que esto también es una novedad, y por lo tanto pues bueno, pues arranca una nueva fase, ¿no? Hay que decir que nuestra legislación estaba sin revisar desde el año 86, entonces la realidad del tiempo libre ha cambiado muchísimo y ya se ha hecho esperar demasiado. Entonces cuando ya se ha revisado ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Entonces es lo que tenemos ahora es que el Instituto Aragonés de la Juventud, que es la entidad con autoridad para regular un poco todo este tema del tiempo libre, pues tiene las escuelas homologadas, nos homologa a las escuelas. Nosotros somos una de las primeras escuelas homologadas en Aragón, creo que tenemos el número 8, 9, 10, algo así, y bueno, homologa a las escuelas para decir esto es una escuela de tiempo libre y está capacitada para dar la formación. Lo que se ha hecho ha sido revisar el diseño curricular del curso, que hasta el año pasado eran 100 horas de formación, 100 horas de prácticas en el caso de monitor de tiempo libre, 150 en el caso de director de tiempo libre, y ahora lo que se ha hecho ha sido aumentar esa formación, ¿no? Yo siempre digo que durante mucho tiempo en nuestra comunidad y en nuestro país se ha estudiado más para carretillero que para monitor de tiempo libre, ¿no? Y por suerte para nosotros pues trabajamos con personas que eso siempre es un reto y exige
exige el hacer las cosas pues de una manera metódica, rigurosa y de calidad, ¿no? Entonces ahora tenemos una formación que es el curso de dinamizador de actividades juveniles infantiles de tiempo libre, que tiene una duración pues de 150 horas, de 160 horas. Bueno, el certificado eran, bueno, ahora mismo son, eso, no recuerdo muy bien exactamente las horas, pero tiene unas prácticas exigentes 160, exacto, la parte teórica son 150 y en el caso de directores pues nos vamos a un certificado de profesionalidad de 410 horas, incluidas las prácticas. Y como nos decía Patricia Sureda, cofundadora de Sargantar, una de las empresas que está acreditada para realizar esa formación, para los monitores que quieran serlo ya pueden apuntarse a estos cursos de formación que necesitan para luego ser monitor de tiempo libre en un campamento de este tipo. Los padres todavía tienen más tiempo para elegir si llevan a sus hijos al colegio de cara a este verano. Así es, porque claro, nosotros un poco lo que queremos también es facilitar que la formación sea previa a la realización de las actividades para que luego los monitores que se han formado en nuestra escuela puedan realizar las prácticas durante el verano, que es el periodo en el que más posibilidades tienen, más abanico hay de posibilidad, y por tanto pues ya al finalizar el verano pues tengan la formación completa, como decimos, pues hay estos cursos que son más exigentes en cuanto a horas. También hay que decir que aparte del Instituto Aragonés de la Juventud, que como decimos pues ha habilitado la formación para que haya esos títulos de monitor y de coordinador, pues hay otra entidad que es el INAEM, ¿no? Que tiene los correspondientes certificados de profesionalidad, también de coordinador de actividades de tiempo libre y de dinamizador, y en estos momentos pues tienen tanto el programa similar como las unidades formativas y como la duración. Pues ese primer paso para informar a los jóvenes que quieran hacerse monitores de tiempo libre, que ya pueden dar ese paso y ya pueden apuntarse. Muchas gracias, Patricia Sureda. Muchísimas gracias a vosotros por explicarnos el proceso tanto para los monitores como para la experiencia de los más jóvenes en estos campamentos de verano. Muchas gracias.